Hola chicos, nuevamente por acá, contribuyendo a otra explicación de todos pues estos conceptos que debemos tener claros. Realmente me gusta mucho hacerlo, compartir todos los conceptos, los detalles, los aprendizajes, la experiencia que he tenido en campo y en el campo de la simulación. En este caso, pues el día de hoy voy a mostrarles cómo realizar un cálculo de la presión eh, a través de una columna de líquido. En otras palabras, digamos la presión hidrostática de un fluido. ¿Ok? En este caso, nosotros como ingenieros necesitamos tener muchos conceptos claros, básicamente porque se nos solicita a veces realizar algunos cálculos, algunos diseños, y realmente hay que ser muy recursivo en este aspecto, ya que mientras más exactitud tengamos y mientras más recursos tengamos, más rápido vamos a trabajar. En este caso, comencemos. Yo voy a calcular una presión hidrostática utilizando agua como fluido. Previamente yo coloqué un video donde calculaba manualmente la presión hidrostática que generaba un fluido en el fondo de un tanque de 4 metros de altura, el agua. De todas maneras, podemos comparar esa presión, digamos, para que, digamos, comparemos solamente. Bueno, en este caso lo que yo voy a usar es una tubería. No hay una herramienta de HYSYS que te permita, eh, digamos, calcular una presión hidrostática a través de una fórmula, a menos que tú mismo la hagas. Fue lo que hice, de hecho, en el video previo, que se lo voy también a dejar acá. Eh, en este caso, digamos que eh, la HYSYS nos permite hacer una hoja de cálculo de manera tal que nosotros podamos vaciar allí los valores que tengamos y ella hace el cálculo como una simple hoja de Excel. Pero en este caso no es eso de lo que les hablo. Acá nos va a calcular la presión que genera el peso de un fluido, y esa presión nosotros la podemos utilizar en caso de que estemos pues calculando, digamos, recomendable, y se ha dado en muchos casos como que, bueno, determíname cuánto es la presión que genera X fluido acá en el fondo del tanque para yo tener entonces el diseño de la bomba o para diseñar otro equipo de proceso. Algo que vamos a hacer acá es, vamos a darle forma a esta tubería. Ok, la vamos a rotar hasta que tengamos ya que necesitamos para el sentido que necesitamos para que ya parezca más o nos refleje pues ya lo que necesitamos. Acá este es el sentido del flujo, y en este caso podemos dejarlo así, la verdad. Esta parte de acá la podemos rotar hacia acá y listo, ya construimos nuestro diagrama, por así decirlo. Listo. En este caso, digamos que, fíjense algo, la presión acá, ok, debe ser cero. ¿Por qué cero? Porque nuestra presión nos la va a calcular es aquí, y ya les digo cómo. Entonces simplemente nosotros colocamos presión acá cero, ponemos temperatura ambiente, ponemos que son, supónganse, 200 barriles, vamos a poner, independientemente de la cantidad que pongan, él se las va a calcular porque lo que va a hacer es por diferencia de altura. ¿Ok? En este caso especificamos que es agua, vamos a editar, vamos ok, y el cálculo. Listo, ya tenemos esta opción. Cuando ustedes hagan esto, sencillamente se van dentro de la tubería y vamos a empezar a especificar parámetros. Acá sería lo primero. Agregamos un segmento de tubería. ¿Okay? Dejamos todo como está. Vamos a ponerle una tubería de 4 metros. ¿Okay? Si ustedes quieren, esto es una herramienta de HYSYS, podemos eh, modificarle las unidades de medida. ¿Ok? Si ustedes quieren como que longitud,
podemos sencillamente agregarla acá mismo. ¿Ven? Sería en metros. Colocamos metros. Le damos OK y ya tenemos eso. Entonces en este caso ya sí colocamos la tubería en metros. OK. Sería 4 metros. La elevación, por supuesto que 4 metros. Luego tenemos el diámetro, que sería, vamos a colocar que es una tubería de, independientemente del diámetro que le coloquen acá, les tiene que calcular, como le menciono, la altura del fluido, que es esta. Sería diámetro interno. Podemos poner un diámetro acá de 4.90 pulgadas. Acero al carbono, la rugosidad la dejamos igual, los incrementos podemos hacerle acá. La ventaja de la tubería es que siempre les va a estar diciendo aquí qué es lo que falta, ¿ok? En el caso del heat transfer, simplemente ustedes pueden ir probando con cada una de estas. Sin embargo, por lo general, la que hay una que siempre les permite, ¿ok? Tener el cálculo inmediato. Aquí sí es importante que ustedes coloquen la temperatura ambiente, porque aquí ella les va a calcular la pérdida de calor. En ocasiones, en países que son muy fríos, muy calientes, se estudia pues el proceso de transferencia de calor hacia el ambiente. Entonces aquí nosotros incluimos esta opción y ya nos da la ya nos converge la simulación y se tienen los cálculos. Recuerden que acá no especificamos nada. Fíjense, con 4 metros de fluido, ella le va a dar una presión de 5.705. Sin embargo, para que eso no ocurra, entonces podemos colocarle acá lo siguiente: menos 4 metros. ¿Ok? Y ahora sí nos daría positivo. Fíjense, entonces sería menos 4 metros, sería 5.7 aproximadamente. De esta manera ustedes van a poder calcular la altura hidrostática o la presión hidrostática que genera un fluido. Entonces esto pudiera considerarse como un segmento del tanque. Recuerden que la altura o la presión del fluido no tiene que ver con lo ancho del tanque o con lo profundo del tanque, sino con lo alto del tanque. Aparte de esto, nosotros podemos realizar una revisión de todo lo que tiene que ver con la tubería. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá el comportamiento o performance. Fíjense que nosotros podemos tener una tabla con un perfil o bien una gráfica. Entonces, por ejemplo, la velocidad del líquido, fíjense cómo varía a medida que aumenta la caída, ¿ok? En este sentido, la velocidad disminuye a medida que aumenta la longitud de la tubería. Esto tiene sentido porque ustedes saben que cuando la presión aumenta, la velocidad disminuye. Es directamente proporcional a la presión. Ok, si la presión aumenta, es inversamente proporcional. Si la presión aumenta, la velocidad disminuye y viceversa. Entonces aquí tiene mucho sentido. Aquí pueden ver también el resto de la información, lo que es la velocidad o el número de Reynolds, y lo que a nosotros nos importa, que es la presión. Fíjense que a medida que aumenta la longitud de la tubería, conforme aumenta la presión, es decir, este sí es directamente proporcional a la profundidad o a la caída de la tubería. Así pues, ustedes pueden revisar cualquier otra información, la verdad, muy útil. Espero entonces hayan disfrutado de este video. Realmente es un video muy corto, pero siento que es bastante educativo, porque en ocasiones si tenemos un fluido desconocido, en este caso supónganse que es un crudo, estamos manejando un sistema petrolero, son muchos multicomponentes, cadenas largas de hidrocarburos. Entonces en este caso esta herramienta nos permite a nosotros calcular la presión hidrostática. Entonces quedo por acá al pendiente. Nuevamente un placer haberles servido por acá.